Pues pasan ya un par de minutos de las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros volvemos así en directo ya con nuestra segunda media hora de programa Directo América. Y en la crónica de economía vamos a hacer un repaso por el proyecto de privatización que impulsa Javier Milei de Argentina sobre una de las empresas de desarrollo energético y nuclear. Martín Gripo en instantes nos lo cuenta. Y en deportes, la conferencia de la NBA ya tiene definidos a 3 de sus 4 clasificados para la semifinal. Anoche se sumaron los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York, que alcanzaron a quebrar la resistencia de Filadelfia. En la crónica de deportes lo vamos a conocer en apenas unos minutos con Eumar Esaá. De momento, vamos con nuestros titulares. La ONU calcula que la reconstrucción de la Franja de Gaza, que ha quedado reducida a escombros, costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Entre tanto, Israel y los mediadores siguen esperando la respuesta de Hamás a la propuesta israelí para una nueva tregua. Y las encuestas no fallaron y los primeros resultados dan una contundente victoria al Partido Laborista en las elecciones de Inglaterra y Gales. Keir Starmer ya ha pedido a Rishi Sunak que adelante las elecciones generales. Les ampliamos desde Londres. Y en Arizona el aborto seguirá siendo legal. El jueves la gobernadora Katie Hobbs promulgó el proyecto de ley que deroga la prohibición estatal de 1864 que habría entrado en vigor en 2 semanas. El voto a favor de republicanos permitió que el proyecto saliera adelante. Vamos a abrir este espacio informativo hablando de la Franja de Gaza. Allí todavía se espera una respuesta por parte de Hamás a la propuesta de tregua hecha por Israel. Entre tanto, la ONU ha publicado un informe en el que declara que la franja ha quedado reducida a escombros desde el inicio del conflicto. En él calculan que la reconstrucción del enclave costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Escenas de destrucción que se extienden cada vez más por Gaza, mientras Israel sigue avanzando en su campaña militar. La ONU ha calculado que reconstruir el enclave palestino costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, un proceso que podría llevar décadas. El 72% de todas las viviendas de Gaza han sido destruidas y el 9% de todos los demás edificios comerciales y de otro tipo han sido destruidos. Esto no tiene precedentes. No habíamos visto nada igual desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial, en términos de intensidad en tan poco tiempo y de escala masiva de destrucción. Tras casi 7 meses de bombardeos israelíes en Gaza, la ONU afirma que la reconstrucción de las viviendas del enclave tardará al menos 16 años. Pero si el ritmo de reconstrucción se ajusta al de varios conflictos anteriores en el enclave, se necesitarán aproximadamente 80 años para reconstruir todas las viviendas destruidas, según el Programa de la ONU para el Desarrollo. Otro informe de la ONU, en colaboración con la ONG Global Education Cluster, indica que más del 70% de las escuelas de Gaza necesitan una reconstrucción importante o total. Al respecto de una tregua en Gaza se pronunciaron también desde Turquía. El ministro de Comercio, Ömer Bolat, informó que queda suspendido todo el comercio con Israel hasta que se garantice una paz duradera. Es el primer socio comercial de Israel en tomar una decisión de este calado. A partir de ayer, el cese del comercio contra Israel, incluyendo la importación y la exportación, continuará hasta que se asegure un alto el fuego permanente en Gaza, así como el flujo de ayuda humanitaria sin trabas a la región. Hablamos ahora de noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. El canciller británico David Cameron se reunió en Kiev con Volodymyr Zelensky. Allí reiteró su apoyo al país en guerra y prometió 3.000 millones de libras, en torno a 3.700 millones de dólares, en ayuda militar y en otro tipo de ayudas. Cameron se congratuló también del nuevo paquete de ayuda enviado por Estados Unidos. Como saben, somos sus más firmes partidarios y como le dije a su ministro de Asuntos Exteriores, no venimos solo como amigos, venimos como socios. Y durante este año hemos trabajado juntos militar, diplomática, política y financieramente para apoyarles en todo lo que podamos. Así que al igual que fuimos los primeros en suministrar armas y formación, los primeros en firmar el acuerdo de seguridad, somos los primeros en firmar este paquete anual porque creo que podemos utilizarlo no solo para ayudarlos, sino que también para decir a otros países
meses, este es el futuro paquete anual para demostrar a Putin que no se esperará aquí y que lo respaldaremos todo el tiempo que haga falta. Y hablando de Reino Unido, como vaticinaban las encuestas, los primeros recuentos tras las elecciones municipales de Inglaterra y Gales confirman el gran avance del Partido Laborista y la debacle conservadora. Los laboristas ya han arrebatado a los Tories la circunscripción de Blackpool South y el jefe de la oposición, Keir Starmer, ha pedido a Rishi Sunak que convoque elecciones generales anticipadas. Marcela Gutiérrez nos amplía desde Londres. Los resultados preliminares indican que los conservadores sufrieron un descalabro en los comicios municipales en Inglaterra y Gales. Los laboristas recuperaron de los conservadores el municipio de Blackpool en la zona costera de Inglaterra, que habían perdido en el año 2019. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, aseguró que el resultado de estos comicios, pero en particular en Blackpool, envían un mensaje claro al primer ministro Rishi Sunak de que los votantes quieren un cambio. De cara a las elecciones generales que se estima se realizarán después del mes de junio, Rishi Sunak enfrenta un desafío para convencer a los electores de que sus políticas están funcionando. Además, los liberales demócratas y los verdes también presentaron avances en las elecciones municipales. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Londres todavía no se conocen los resultados preliminares de las elecciones de alcalde, pero se espera que el laborista Sadiq Khan gane cómodamente un tercer histórico mandato en la capital británica. Y el último capítulo de la lucha por mantener el derecho al aborto en Estados Unidos nos lleva hasta el estado de Arizona. Allí ayer jueves su gobernadora Katie Hobbs promulgó el proyecto de ley que deroga la prohibición estatal de 1864 que habría entrado en vigor en 2 semanas. La medida salió adelante con el voto de 2 republicanos que rompieron la línea de su partido. Así celebró la gobernadora esta protección del derecho al aborto. Hace casi un mes me encontraba en esta misma sala detallando los peligros de la decisión del Tribunal Supremo de Arizona de mantener la prohibición total del aborto de 1864. En las semanas transcurridas desde entonces hemos visto a mujeres y proveedores de atención sanitaria sufrir por el caos y la confusión causada por este fallo. He oído a médicos que no sabían si acabarían en una celda por hacer simplemente su trabajo. Hoy no debemos descansar, sino volver a comprometernos a proteger la autonomía corporal de las mujeres, su capacidad para tomar sus propias decisiones sanitarias y la capacidad de controlar sus vidas. Y Panamá se prepara para las elecciones generales de este 5 de mayo. El candidato presidencial que resulte ganador en los comicios tendrá que enfrentar el masivo flujo migratorio a través de la selva del Darién, con cifras récord de personas cruzando la única ruta terrestre para llegar a Estados Unidos desde Sudamérica. Varios candidatos han optado por medidas más duras y polémicas como el cierre de la selva, mientras que otros esperan mayor cooperación regional. Patricio Peralta con el informe. Cada día, miles de migrantes atraviesan esta peligrosa ruta. Ubicada en una zona selvática que limita con Colombia, la selva del Darién tiene una escasa presencia estatal. El próximo presidente panameño tendrá el desafío de abordar la migración irregular. Candidatos como Rómulo Roux se quejaron del mal manejo de la crisis y propuso mayor cooperación regional. Colombia no está haciendo absolutamente nada. Venezuela no le importa lo que pase con las personas que salen de allá. Y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno americano. Pero lo justo es que este tema sea tratado de manera multilateral, no que Panamá tenga que cargar con todo. En 2023, 520.000 personas pasaron por el Darién y más de 110.000 lo han hecho en el primer trimestre de este año. Las cifras récord en el tránsito de personas han exacerbado un discurso antimigrantes que se coló en la campaña electoral. Candidatos como José Raúl Mulino y Zulay Rodríguez presentaron polémicas propuestas. Y vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos. Y espero y confío que el ACNUR de Naciones Unidas nos ayude y nos... Son 266 kilómetros de frontera terrestre de selva, por lo que analistas consideran que es una propuesta irreal. Ante la ausencia estatal, grupos criminales controlan la zona. Del lado colombiano, el Clan del Golfo obtuvo ingresos por más de $68 millones por tasas que cobran a los migrantes.
Del lado panameño, grupos más pequeños los atemorizan, roban y extorsionan. Por lo que candidatos como Martín Torrijos propone un mayor control de las fronteras. Pero también vamos a ser conscientes de que tenemos una responsabilidad con los derechos de los migrantes. Entonces vamos a tener una política que le garantice a los panameños que aquí nadie se queda para delinquir, que vamos a estar controlando las fronteras y garantizándole a los migrantes que pasan por el país que lo hagan con las condiciones requeridas de un trato humano. La política migratoria que se implemente en el próximo gobierno panameño influirá en terceros países. México y Estados Unidos, que también tendrán elecciones, deberán abordar esta problemática en conjunto. Mientras tanto, el flujo migratorio sigue su curso.